Miré el mensaje en mi teléfono con una leve sonrisa en los labios, a pesar de la gravedad de la situación. Volando a Roma con mi amante. Diviértete siendo pobre. La última burla de James brillaba burlonamente en la pantalla. Oh, si tan solo supiera. Me llamo Natalie, y a mis 29 años nunca imaginé que estaría rastreando el intento de fuga de mi esposo a través del aeropuerto JFK mientras coordinaba con una fuerza internacional de seguridad. Pero ahí estaba, estacionada fuera de la terminal, observando la operación desarrollarse a través de las transmisiones en vivo en mi laptop. La ironía era casi poética. James pensaba que había sido inteligente al vaciar lo que creía que eran nuestras cuentas personales. No tenía idea de que esas cuentas eran en realidad fachadas que habíamos montado semanas atrás, cuando comenzamos a sospechar de su esquema de desfalco. Como vicepresidente senior de finanzas en Morton y Blake Investment Group, mi esposo había estado robando millones de cuentas de clientes durante meses. Creía que era intocable, incluso brillante. Esa arrogancia sería su ruina. Llevaba semanas sintiendo que algo no cuadraba, las largas noches en la oficina, las llamadas secretas, su repentino interés en nuestras finanzas. Cuando descubrí los primeros rastros de transferencias sospechosas, no lo enfrenté. En su lugar, llevé la evidencia directamente a la División de Delitos Financieros del FBI. Fue entonces cuando la agente Catherine Torres entró en nuestras vidas, aunque James solo la conocía como Amanda, la atractiva nueva clienta que parecía muy interesada tanto en nuestros servicios de inversión como en él personalmente. El objetivo se acerca al punto de control de seguridad. La voz de la agente Torres crujió a través de mi auricular. Está con la operativa femenina. Observé a través de la transmisión en vivo mientras James caminaba con confianza por la terminal, con el brazo alrededor de la cintura de quien él creía que era su amante. No tenía idea de que ella era una de nuestras mejores agentes encubiertas, ni que cada uno de sus pasos estaba siendo monitoreado por una docena de oficiales. Recuerden, dije en voz baja por mi micrófono, probablemente lleva la unidad de respaldo con todos los registros de transacciones. No lo dejen deshacerse de ella. Copiado, respondió la voz al otro lado. Las piezas estaban en su lugar. Ahora solo era cuestión de ver cómo el gran plan de escape de mi esposo se desmoronaba a su alrededor. Casi me sentí mal por él. Casi. Mirando en retrospectiva, debí haber visto las señales antes. Hace 6 meses, cuando James comenzó a insistir en combinar todas nuestras cuentas, pensé que lo hacía por confianza y matrimonio. Me lo presentó de manera tan convincente durante la cena en nuestro restaurante favorito, sus ojos marrones llenos de sinceridad mientras hablaba de construir nuestro futuro juntos. Me conmovió su aparente deseo de transparencia, sin sospechar que todo era parte de su plan para obtener acceso a todo nuestro dinero. Pero James no sabía que mi experiencia en contabilidad forense no era solo una línea en mi currículum. Antes de unirme a Morton y Blake, pasé 3 años rastreando fraudes corporativos. Esas habilidades nunca te abandonan: la atención al detalle, la capacidad de detectar patrones en discrepancias financieras, el instinto para reconocer cuando algo simplemente no cuadra. La primera señal de alarma fue el cambio en su rutina. James siempre había sido meticuloso, salía a las 7:30 de la mañana y regresaba a casa a las 6 de la tarde en punto. Luego, de repente, empezó a tener reuniones de emergencia con clientes que lo mantenían en la oficina hasta la medianoche. Podría haberle creído, excepto por un pequeño error. Su supuesta llamada urgente a un cliente mostró un código de área de Dubái, a las 3 de la mañana, hora local. La segunda advertencia vino con su repentino interés en nuestro sistema de seguridad en casa. Insistió en actualizar todo: cámaras, sensores de movimiento. En ese momento, elogié su preocupación por nuestra seguridad. Ahora me daba cuenta de que en realidad le incomodaba ser vigilado, especialmente en su oficina en casa, donde realizaba la mayoría de sus transferencias ilegales. Nuestra gerente de cuentas mencionó casualmente la semana pasada. Sugirió diversificar algunas inversiones. Yo me encargo de todo. La confianza en su voz casi enmascaró su nerviosismo. Casi. Ahí fue cuando contacté a la agente Torres. En cuestión de horas, ya teníamos un plan en marcha. El FBI llevaba tiempo investigando una serie de transferencias internacionales sospechosas desde Morton y Blake, pero necesitaban pruebas sólidas que vincularan los movimientos a alguien dentro de la empresa. Yo podía proporcionar esa conexión.
Lo hago por nosotros, James susurró esta mañana, besándome antes de irse, creyendo que aún dormía. Tendremos todo lo que siempre soñamos. Si tan solo supiera que sus sueños de escape estaban a punto de convertirse en su peor pesadilla. Mi teléfono vibró con otro mensaje. Esta vez, era una foto, James en un bar de champán en la terminal, brindando con la mujer que creía su amante. Gracias por hacer esto tan fácil. Por cierto, tomé un poco extra de tu fondo de emergencia personal. Considéralo un pago por 5 años de fingir que te amaba. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Incluso sabiendo qué tipo de hombre era realmente, incluso después de descubrir sus crímenes, algo en esa crueldad tan casual hizo que se me apretara el pecho. Pensé en la noche en que nos conocimos, en cómo compartimos comida china para llevar en nuestras primeras semanas en Morton y Blake. Recordé cómo me llevó sopa cuando tuve gripe, cómo me sostuvo la mano en el funeral de mi padre. ¿Todo había sido una farsa? El objetivo se está impacientando, reportó la agente Torres a través de mi auricular. Ha mirado su reloj 3 veces en el último minuto. Abrí la transmisión de seguridad de la terminal. James intentaba verse relajado, pero podía notar la tensión en sus hombros. Seguía revisando su teléfono, probablemente contando los minutos para su vuelo. Y entonces noté algo que hizo que la sangre se me helara. Llevaba el maletín de cuero vintage de mi padre, el que heredé cuando él falleció. La realización encendió algo dentro de mí. Esto ya no era solo sobre dinero. Era sobre cada mentira, cada manipulación, cada momento en que había usado mi confianza en su contra. Pensé en los clientes cuyas vidas posiblemente había arruinado. En las familias cuyos ahorros había robado. Todo mientras jugaba el papel de esposo devoto. Agente Torres, dije en mi micrófono, mi voz firme a pesar del nudo en mi garganta. La evidencia está en el maletín de mi padre. Siempre decía que era el mejor lugar para guardar documentos importantes. Conociendo a James, lo está usando para transportar la unidad de respaldo y cualquier otro archivo incriminatorio. Copias aseguradas, respondió ella. Observé cómo James revisaba su teléfono nuevamente, su expresión volviéndose más ansiosa. No tenía idea de que su supuesta amante ya había alertado a la seguridad del aeropuerto sobre un paquete sospechoso, asegurando que serían apartados para una revisión adicional. No sabía que habíamos congelado las cuentas que creyó haber vaciado. Seguramente se preguntaba por qué su vuelo a Roma estaba misteriosamente retrasado. Era momento de terminar con esta farsa. Tomé mi teléfono y escribí un último mensaje. Tal vez deberías hablar primero con el oficial de policía detrás de ti. A través de la transmisión de la cámara de seguridad, vi cómo la cara de James se transformaba al leer mi mensaje. Su sonrisa confiada vaciló, reemplazada por un destello de pánico mientras se giraba rápidamente. El oficial de policía en realidad no estaba detrás de él, aún. Pero su reacción me confirmó todo lo que necesitaba saber. Era culpable y sabía que estaba en problemas. Todas las unidades en posición, la voz de la agente Torres crujió en mi audífono. Tenemos visual en todas las salidas. James comenzó a moverse, caminando con rapidez hacia la terminal internacional, sujetando con fuerza el maletín de mi padre contra su pecho. Su amante mantenía el paso a su lado, con una mano descansando casualmente sobre su brazo. Sabía que estaba asegurándose de que no pudiera escapar. Mi teléfono sonó. Un número desconocido. Contesté, sin apartar la vista de la transmisión. Tu jueguito termina aquí. La voz de James era fría, controlada. Tengo copias de cada transacción en la que pusiste tu firma. Si caigo, te llevo conmigo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Estaba mintiendo. Tenía que estarlo. Había sido cuidadosa, documentando todo desde que sospeché de su esquema. Pero había algo en su voz que me inquietaba. ¿Ah, sí? Mantuve mi tono sereno. ¿Y qué transacciones serían esas? No te hagas la inocente, Natalie. Esas cuentas offshore, las empresas fantasma, tengo pruebas de que estuviste involucrada desde el inicio. ¿A quién crees que le van a creer? ¿Al esposo devoto que intentaba proteger los intereses de su esposa o a la mujer despechada buscando venganza? Mi corazón latía con fuerza. Estaba tratando de darle la vuelta a la situación, hacerme ver como la culpable. Clásico de James, siempre manipulando las cosas a su favor. Pero había cometido un error crucial. Interesante teoría, respondí.
¿Le compartiste esas pruebas a Amanda? Hubo un silencio. A través de la cámara, vi cómo James miraba de reojo a la mujer a su lado. ¿Qué tiene que ver ella con esto? Todo. Me permití una pequeña sonrisa. Verás, la agente Torres ha estado muy interesada en escuchar sobre esas cuentas offshore. El color desapareció de su rostro. En la pantalla, lo vi dar un paso atrás, alejándose de su amante, la realización golpeándolo de golpe. Pero ya era demasiado tarde. Con un movimiento fluido, ella le torció el brazo por la espalda. James Anderson, queda arrestado por malversación y fraude corporativo, anunció ella, su voz resonando en la terminal mientras otros agentes se acercaban. Pero entonces, ocurrió algo que no esperaba. James empezó a reír. Oh, Natalie, dijo por el teléfono, su voz impregnada de burla, a pesar de su situación. ¿De verdad crees que esto se acabó? Mi teléfono vibró con un nuevo correo. Revisa tu bandeja de entrada, continuó él. Te envié algo interesante desde el servidor corporativo. Resulta que tu padre no era tan limpio como pensabas. El teléfono casi se resbaló de mis manos sudorosas. Con dedos temblorosos, abrí mi correo. Ahí estaba. Una carpeta con el nombre Archivos del Proyecto Thomas Bennett. El nombre de mi padre. Hice clic y el mundo pareció moverse bajo mis pies. Los documentos llenaron la pantalla, registros de transacciones, correos electrónicos, minutas de reuniones. Todos fechados desde la época en la que mi padre fue director financiero de Morton y Blake, hace 15 años. Mis manos temblaban mientras los revisaba. El patrón era familiar. Porque era el mismo método que James había estado usando. Natalie, la voz de la agente Torres cortó mis pensamientos. Tenemos a James bajo custodia, pero exige hablar con su abogado. Antes de que lo supiera, murmuré, apenas en un susurro. Todo este tiempo, James había sabido sobre la implicación de mi padre. Por eso me eligió. Por eso insistió tanto en que trabajara en Morton y Blake. A través de la cámara de seguridad, vi cómo James era escoltado por los agentes, todavía con esa sonrisa arrogante en los labios. Sabía que este momento llegaría. Incluso esposado, tenía un as bajo la manga. El caso de tu padre fue antes de mi tiempo, dijo la agente Torres con cautela. Exactamente qué estamos viendo. Le reenvié los archivos rápidamente. James no creó este esquema de malversación. Encontró el viejo plan de mi padre, y lo expandió. La sorpresa de Torres fue palpable. Las cuentas offshore, las empresas fantasma, mi papá construyó la base hace 15 años. La revelación me golpeó como un balde de agua fría. Cada recuerdo de mi padre, su integridad, sus principios, sus lecciones sobre el bien y el mal, ahora parecían manchados. James me había estado observando todos estos años, esperando el momento perfecto para usar esta información. Mi teléfono vibró con un nuevo mensaje de un número desconocido. Tengo más archivos. Muchos más. Retira los cargos o todo sobre Thomas Bennett será público. Tu decisión, cariño. Me sentí enferma. James había orquestado esto perfectamente. Si la verdad sobre mi padre salía a la luz, no solo destruiría su legado, sino que implicaría a docenas de ejecutivos actuales de Morton y Blake que habían trabajado con él. El escándalo devastaría a la firma y a todos los involucrados. Está tratando de usar esto como palanca, ¿verdad? Preguntó la agente Torres, notando mi silencio. Sí, admití. Pero cometió un error clave. Abrí los archivos originales que mi padre me había dejado. Los que estaban guardados en un disco encriptado que encontré después de su muerte. James no sabía sobre estos. No podía saberlo. Mi padre había documentado todo. Todo. Incluyendo los nombres de aquellos que lo habían obligado a participar en el esquema. Mi padre no era el cerebro detrás de esto, dije, con la voz firme. Él fue el denunciante. Y puedo probarlo. Las piezas finalmente estaban encajando. Mi padre no pudo hablar antes de morir. Pero había dejado todo listo. Necesitaba terminar lo que él había comenzado. James solo había visto la mitad de la historia, la parte que parecía incriminatoria. No tenía idea de que me acababa de entregar la clave para exponer toda la red de corrupción en Morton y Blake. Corrí a mi oficina en Morton y Blake, con la agente Torres siguiéndome de cerca. A esta hora, el edificio estaba casi vacío, pero sabía exactamente dónde buscar. La antigua oficina de mi padre,
ahora usada como almacén, guardaba la última pieza de evidencia que necesitábamos. Tu padre sospechaba que esto podría suceder, expliqué mientras descendíamos al nivel del sótano. Me dejó una serie de pistas en sus diarios personales. Nunca las entendí, hasta ahora. El almacén estaba lleno de archivadores viejos y muebles olvidados. En una esquina, estaba el antiguo escritorio de mi padre, demasiado pesado para moverlo. Pasé los dedos por debajo hasta encontrar el seguro oculto que él había descrito en sus diarios. Con un clic, se abrió un pequeño compartimento. Lo tengo, susurré, sacando una memoria USB gastada por el tiempo. Señorita Bennett, llamó una voz desde la puerta. Nos giramos y encontramos a Harold Wright, el actual CEO de Morton y Blake, observándonos con ojos fríos. Creo que tienes algo que le pertenece a la compañía. 2 guardias de seguridad lo flanqueaban. Esto no era bueno. En realidad, respondí, manteniendo la calma, esto le pertenece al FBI ahora. Le entregué la memoria a la agente Torres, quien la aseguró de inmediato. La fachada de Wright se quebró ligeramente. Estás cometiendo un grave error, Natalie. Piensa en tu carrera, en tu reputación, en el legado de tu padre. Un ardor de rabia me recorrió el cuerpo. ¿El legado de mi padre? Repetí, con la voz temblando de furia. ¿Te refieres al legado que tú y la Junta crearon cuando lo obligaron a participar en su esquema? ¿Cuando lo amenazaron con destruirlo si no ayudaba a ocultar su fraude? El rostro de Wright se oscureció. No puedes probar nada de eso. ¿En serio? Saqué mi teléfono y reproduje una grabación. La voz de mi padre, débil pero clara, documentaba cada detalle de la corrupción de la empresa. En sus últimos días, tal vez no pudo testificar, pero se aseguró de que la verdad saliera a la luz. Wright se lanzó hacia la agente Torres, pero los guardias de seguridad, que ahora me daba cuenta de que en realidad eran agentes encubiertos, lo sujetaron antes de que pudiera hacer algo. Mientras se lo llevaban esposado, miré hacia el lobby y vi a James siendo escoltado por otros agentes. Sus miradas se encontraron, y vi cómo el color se desvanecía del rostro de mi esposo al darse cuenta de que sus poderosos aliados ya no podían ayudarlo. Tu padre estaría orgulloso, dijo suavemente la agente Torres. Asentí, sintiendo que la emoción me ahogaba. La evidencia en esa memoria USB expondría décadas de corrupción en Morton y Blake, limpiaría el nombre de mi padre y derrumbaría a todos los involucrados. James había creído que era inteligente al usar el pasado de mi padre contra mí, pero nunca entendió qué tipo de hombre era realmente Thomas Bennett. Mi teléfono vibró con otro mensaje de James. Todavía podemos arreglar esto. Les contaré todo sobre la implicación de tu padre. Sonreí mientras tecleaba mi respuesta. Adelante. La verdad completa es exactamente lo que quiero que escuchen. A la mañana siguiente, me encontraba en la oficina del FBI en Manhattan, observando cómo caían las fichas de dominó en varias pantallas. Los noticieros transmitían la misma historia. Se destapa un esquema masivo de fraude en Morton y Blake. Arrestan al CEO y a varios ejecutivos. La agente Torres me pasó una taza de café mientras veíamos la cobertura. 17 arrestos hasta ahora, informó. La evidencia de tu padre era a prueba de balas. Las marcas de tiempo cifradas prueban que la Junta manipuló sus informes originales. No pueden decir que actuó solo. En una de las pantallas, James aparecía siendo llevado a la corte. Su elegante traje estaba arrugado y su arrogante sonrisa había sido reemplazada por una expresión de derrota. James Anderson, junto con el CEO Harold Wright, enfrenta múltiples cargos de fraude y malversación. Fuentes indican que el esquema data de hace 15 años, con evidencia reciente que revela intentos de denuncia por parte del ex CFO Thomas Bennett. El nombre de tu padre ha sido limpiado, dijo la agente Torres con suavidad. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Mi padre lo había sacrificado todo para exponer la verdad, documentando cuidadosamente la corrupción mientras fingía cooperar. Sabía que la evidencia eventualmente saldría a la luz, solo que no vivió para verlo. Un correo electrónico llegó de parte del abogado de James. Mi cliente desea transmitir el siguiente mensaje: arruinaste todo. Espero que estés satisfecha. Sonreí mientras redactaba mi respuesta. Por favor, infórmele a su cliente que él arruinó todo por sí mismo. Y sí, estoy satisfecha. La justicia finalmente ha sido servida. Un mes después,
Estaba en la sala del tribunal mientras el juez dictaba sentencia. El rostro de James permaneció inmutable al escuchar el veredicto. 20 años por fraude corporativo, malversación y tentativa de fuga para evitar el juicio. Harold Wright y los demás ejecutivos recibieron sentencias similares. La corrupción en Morton y Black había sido completamente expuesta, y la empresa estaba en plena reestructuración bajo una nueva dirección. La investigación federal había logrado recuperar la mayor parte de los fondos robados, los cuales serían devueltos a los clientes afectados junto con compensaciones. Los registros detallados de mi padre hicieron posible todo esto. Su último regalo para las personas a las que intentó proteger. Después de la sentencia, la agente Torres se me acercó con una oferta inesperada. El Departamento de Delitos Financieros del FBI podría usar a alguien con tus habilidades, dijo. Alguien que entienda cómo funcionan estos esquemas desde adentro. ¿Te interesaría ser consultora para nosotros? Pensé en mi padre, en cómo luchó por exponer la verdad mientras protegía a su familia. Pensé en todas las otras empresas donde podrían estarse llevando a cabo fraudes similares, en todas las familias que podrían estar sufriendo. Sí, respondí. Me interesa. Al salir del tribunal, me sentí más ligera que en meses. El nombre de mi padre había sido limpiado. La justicia se había servido. Y yo había encontrado un nuevo propósito. A veces, la mejor venganza no es desquitarse. Es asegurarse de que la verdad, finalmente, salga a la luz.